para el comentando un libro de hoy voy a estar hablando de Hannibal, el origen del mal, de Thomas Harris, que vendría siendo la cuarta entrega de la saga relacionada a Hannibal el caníbal, que es este personaje de terror que todas conocemos, adoramos y que de hecho le da nombre a mi canal. Por si alguien se estaba preguntando el motivo de un nombre tan extraño. Y bueno, pues para empezar a hablarles un poquito del autor, que es Thomas Harris, de origen estadounidense, nació en Mississippi en los años 40 y se licenció en lengua inglesa, pero estuvo un tiempo trabajando como periodista y durante esta temporada tuvo la oportunidad de cubrir varios casos de crímenes y asesinatos. Aparte de la serie de Hannibal, tiene más libros, creo uno de ellos basado en un hecho real y el otro conocido como Cary Mora, pero sus trabajos más reconocidos por supuesto siempre han tenido que ver con Hannibal el caníbal, y de hecho sobre él está esta anécdota impresionante acerca de su visita a México, mi país natal, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con este médico bastante singular que conoció en una prisión, y se rumora que este hombre fue quien le dio la inspiración para crear al personaje de Hannibal Lecter. Lo que desde el comienzo me hace sentir muy orgullosa, pero la verdad es que no sé si tengo un motivo real para estarlo, pero no importa. Y bueno, ahora con los datos del libro les puedo decir que esta fue la cuarta publicación que él no estaba pensando escribir, pero que tuvo que hacerlo por petición del grupo De Laurentiis, que son quienes tienen los derechos de el personaje de Hannibal Lecter. Ha sido una obra bastante criticada porque carece a lo mejor del detalle y de la meticulosidad de las tres entregas previas y resulta un poco corto. A lo mejor la trama principal no es tan impactante como la que vimos en los tres primeros libros, pero la verdad es que para mí fue una lectura bastante agradable, me tuvo demasiado emocionada y me despertó bastantes emociones. Que la verdad mi primer encuentro con esta versión de Hannibal joven tuvo que ver con la película, que de hecho es la imagen de portada del libro que pueden ver en el loop del video. Pero lo curioso que les puedo decir acerca de esto es que aunque la película me encanta y es bastante buena, siempre hay un momento en el que me quedo dormida, entonces nunca he podido verla completa. Entonces es un dato curioso que les puedo compartir en este momento. Pero el libro fue una lectura que disfruté demasiado y por eso estoy haciendo el video ahora en vez de esperar a poder hacerlo con los otros libros, que la verdad los leí el año pasado y pues prefiero releerlos y tener la historia más fresca en la cabeza antes de hacer la reseña correspondiente. Y bueno, sobre la trama. Empezamos con la familia Lecter, que era originaria de Lituania, eran condes. El padre de Hannibal tenía el título de conde. Y cuando el desastre de la Segunda Guerra Mundial pues empieza a abarcar gran parte de Europa y a extenderse, pues esta familia se tiene que ir de su mansión a una casa de verano parcialmente oculta en el interior del bosque. Y pues eran los padres de Hannibal, los señores Lecter, algunos trabajadores, el maestro particular de Hannibal. Era Hannibal, que tenía entre 6 y 12 años por aquel entonces, un detalle de esos que les mencionaba que se contradicen entre un libro y el otro, pero pues al parecer Hannibal tenía alrededor de 12 años en esta versión de la historia, y pues Misha, su hermana menor, que era la adoración de Hannibal y por lo mismo es uno de los personajes más importantes dentro de todo el libro. Y bueno, mientras ellos se acentúan en lo que va a ser su nuevo hogar por lo que dure la guerra, se quedaron otros empleados en su castillo o en su mansión empacando suministros y empacando todas las cosas de valor de la familia en una habitación secreta oculta debajo de la cocina. Pero con tan mala suerte que llegó este personaje horrible, detestable, que durante toda la trama los va a tener mordiéndose las uñas de coraje.
que se llama Grutas, y él llega y espía al cocinero mientras está empaquetando las cosas de valor y guardándolas en este sitio secreto. Entonces el desgraciado se da cuenta de la forma de acceder al vault de la familia, y al mismo tiempo él estaba confabulado con los alemanes entregándoles judíos a cambio de que le permitieran vivir. Entonces, pues con tan mala suerte que el cocinero pues resulta ser judío y este hombre termina entregándoselos, y pues el hombre es asesinado en lo que podría haber sido su propia casa. Entonces los Lecter pues pierden una parte importante de su personal, y pues se dan cuenta de que van a tener que sobrevivir sí o sí en las nuevas condiciones en las que les ha tocado vivir. Y así pasan algunos años hasta que por fin la guerra empieza a terminar. Entonces justo más o menos por ese periodo Grutas y sus cómplices están haciendo pasar por miembros de la Cruz Roja, yendo por el pueblo asaltando lugares de valor. Y pues obviamente este desgraciado pues se le ocurre volver a la mansión de los Lecter por aquello que vio al cocinero guardando en aquel entonces, que en su mayoría eran obras de arte muy valiosas, tanto pintadas por familiares de los Lecter como obras originales de otros autores. Pero bueno, en todo este desastre pues terminan llegando también a la casa de verano donde se estaba escondiendo la familia, y pues por desgracia se desata un altercado que termina con una avioneta desplomándose sobre la casa, y pues hay una confrontación a disparos y hay muchas explosiones. Entonces la mayoría de los adultos terminan muriendo, es decir, los adultos buenos, los que podrían haber hecho algo por Hannibal y por Misha, pero pues desgraciadamente la mayoría de los que iban acompañando a Grutas sobreviven, incluso él. Y pues estaban a mitad de un invierno demasiado crudo, entonces en vez de arriesgarse a marcharse deciden quedarse en la casa, y pues obviamente a Hannibal y a Misha los toman como prisioneros y los mantienen encadenados a lo alto de una escalera en todo momento. Como no tenían demasiados suministros para sobrevivir, iban recolectando niños a los que guardaban en un almacén para comérselos cuando no encontraban nada más. Entonces así sobreviven una temporada hasta que los niños se les terminan, y pues por desgracia solo quedan Hannibal y Misha. Que Misha para este momento, a pesar de todos los cuidados que Hannibal se esforzaba por suministrarle, estaba muy enferma, y pues los adultos deciden que va a morir. Entonces es más fácil comérsela a ella que a Hannibal, que es más grande, y deciden guardar para otro momento. Toman a la niña y pues se la arrebatan prácticamente a Hannibal, que trata de defenderla, pero Grutas le da un golpe muy fuerte en la cabeza y le rompe un brazo. A raíz de esa situación pues Hannibal pierde muchos de los recuerdos referentes tanto a esa noche como a su contacto con estos hombres. Pero pues él para sus adentros sabe que algo muy malo le pasó a su hermana, entonces podría decirse que quedó traumatizado por esto, y que fue un desencadenante muy grande para la persona en la que se convirtió después, o para llegar a ser el Hannibal caníbal que todos conocemos. Después de esto hay un incendio en la casa y pues los hombres consiguen escapar, y Hannibal también, entonces termina vagando por el bosque hasta que lo rescatan. Después, para su mala suerte o buena suerte, terminan llevándolo a un orfanato que fue instaurado en la que era su vieja casa. Entonces para él es un trauma mayor, porque pues obviamente estar en ese lugar como un huérfano pues le recuerda todo lo que perdió. Y aparte pues él lleva todo este tiempo negándose a hablar, y pues los que están a su alrededor piensan que es mudo o que enloqueció, pero pues es simplemente que él no tiene nada que decir respecto a absolutamente nada y no le interesa relacionarse con ninguna persona. Que aquí también se nos menciona que él solía defender a los niños más pequeños de los abusadores, contra los que no tenía ninguna clase de tolerancia, portándose incluso demasiado violento con ellos, que es una marca de su personalidad que perdura incluso hasta su adultez, por lo que se le podría considerar alguna especie de antihéroe. Y bueno, en determinado momento su tío, el hermano de su papá,
aparece porque lleva mucho tiempo buscándolos a él y a Misha y por fin logró dar con Hannibal. Entonces lo lleva a París, donde lo espera su esposa, una mujer japonesa a la que todo el mundo conoce como Lady Murasaki. Y pues Hannibal a principios de su adolescencia y de su pubertad se podría decir que cae completamente prendado de ella nada más verla. Que los dos tienen una personalidad a lo mejor parecida porque los dos están pasando por un duelo. Hannibal por la pérdida de su familia y Lady Murasaki por las 2 bombas que cayeron en Japón y desolaron su natal Hiroshima. Y bueno, a partir de este momento se crea un lazo muy fuerte entre los dos. Entonces a partir de aquí Hannibal pasa muchísimo más tiempo con Lady Murasaki que con su tío. Y ellos dos se dedicaban al arte, eran pintores, pero pues el más reconocido obviamente era el tío. Y bueno, ella trata de ayudar a Hannibal a salir de su cáscara, de su mutismo, invitándolo a pintar. Y Hannibal con el paso del tiempo ya era bueno dibujando, pero se vuelve muchísimo mejor en este arte, que también lo usa mucho en El silencio de los inocentes e incluso en la serie. Pero bueno, pues la desgracia los vuelve a acosar cuando el tío de Hannibal muere porque estaba muy enfermo luego de pasar una larga temporada en prisión, entonces ellos no pueden permanecer en esta nueva mansión Lecter, por lo que tienen que irse a un pequeño departamento en París, que es lo único que Lady Murasaki puede financiar después de haber perdido toda la herencia de su marido. Y pues Hannibal obviamente como sigue siendo menor de edad y pues no puede valerse por sí mismo, ella decide hacerse cargo de él en vez de volver a Hiroshima con su padre. Que aquí a la vez pues por este incidente que terminó acabando con la vida del tío de Hannibal, pues se vieron involucrados con un detective de la policía francesa, que en realidad el término correcto es inspector y su nombre era Popil. Bueno, quien haya visto la película sabe que Hannibal tuvo un encuentro cercano del tercer tipo con cierto carnicero, entonces a partir de este momento el inspector empieza a sospechar de él, de su actitud, y Hannibal simplemente no le agrada. Entonces él puede reconocer en él que es una persona con tendencias peligrosas y que a futuro se puede volver bastante problemático. Entonces a partir de este primer encuentro pues empieza a seguirle los pasos con demasiada insistencia, que es una característica que siempre termina ocurriéndole a Hannibal, ya sea en El Dragón Rojo con Will Graham, después con Clarice, Jack Crawford e incluso con Patsy en Italia. Y bueno, que aquí el inspector también tiene una doble intención, pues porque está obviamente atraído por Lady Murasaki. Entonces tanto los visita para mantener vigilado a Hannibal, que está celoso de él, como para convivir con ella, que nunca le ha dado un sí ni un no y que también puede estar atraída por él, pero al mismo tiempo tiene una relación bastante complicada con Hannibal. Y bueno, para no hacer la trama demasiado larga, que de hecho es un libro bastante corto, pero tiene demasiados detalles, Grutas reaparece, se ha cambiado el nombre y ha construido una fortuna que no se merece a raíz de todo lo que robó de la mansión Lecter, que empieza a hacer apariciones por aquí y por allá. Entonces Hannibal pues logra dar con él y logra recuperar sus recuerdos de lo que pasó la noche que Misha murió. Entonces está más que decidido a cobrar venganza, le cueste lo que le cueste, así sea su vida o su libertad. Y bueno, a lo largo del libro se van dando muchas confrontaciones, ya que él comienza a cazar a todos los que confabularon con Grutas hasta dar por fin con él. Y al mismo tiempo el inspector Popil pues le está siguiendo la pista muy de cerca, y obviamente a estas alturas ya se dio cuenta de que Hannibal ha estado cometiendo varios crímenes, entonces está decidido a meterlo en prisión, con o sin la ayuda de Lady Murasaki, que a estas alturas ya no sabe ni a qué equipo irle, pero pues obviamente ella también tiene un aprecio muy grande por Hannibal, entonces pues su lealtad más grande está con él y quiere protegerlo sin importar qué pueda llegar a pasar con ella también.
Y bueno, después de muchas artimañas, Hannibal por fin consigue dar con Grutas, que se ha dado cuenta de que Hannibal lo está siguiendo con la intención de matarlo. Entonces trata de ponerle una trampa o de adquirir la delantera y pues secuestra a Lady Murasaki y la lleva a un bote, esperando que Hannibal vaya por ella y tener la oportunidad de matarlo, cosa que obviamente Hannibal hace. Hay una confrontación muy fuerte entre los dos, pero pues Hannibal termina ganando y asesinándolo de una forma muy brutal en frente de Lady Murasaki, que decide que ya tuvo suficiente y que no puede lidiar con el monstruo en el que Hannibal se convirtió. Entonces simplemente lo deja donde está y se arroja al agua. Entonces Hannibal, que ve su misión de venganza cumplida, siente que ya no tiene nada más en la vida. Y como punto final hace estallar el bote y se da a la fuga, pero es capturado al día siguiente y llevado a prisión. La primera o la segunda de tantas veces que ha terminado encerrado y después escapándose o librándose de las consecuencias de sus actos. Pero bueno, Lady Murasaki regresa a Hiroshima, Hannibal se queda solo en París. Pero era un estudiante tan popular y un chico tan querido en su universidad que pues los alumnos y el profesorado terminan haciendo campañas para que lo liberen, lo que finalmente termina pasando. Y con el pretexto de dejar todo esto detrás, pues termina marchándose a Estados Unidos, pero en realidad va con la intención de cazar al resto de compinches de Grutas, que según él los va a poder encontrar en Norteamérica. Y esto es lo que le da inicio a la historia que todos conocemos, que pudimos leer y ver en El Dragón Rojo, donde se enfrenta por fin a Will Graham. Que este de los 4 libros, a la par de el tercero, es donde él tiene una participación mucho más física, ya que El Dragón Rojo y El Silencio de los Inocentes fueron obras más dedicadas a Will y a Clarice. Y bueno, ahora sobre las partes que me fascinaron del libro y que me encantan sobre la forma de escribir de este autor, es su mención o su contrapunto siempre entre los personajes humanos con un personaje animal, que la primera vez que lo vi fue en El Silencio de los Inocentes con Clarice y su yegua, o Clarice y los corderos. Y en este libro se hacen muchas menciones a los cisnes negros, con los que Hannibal de pequeño tenía muchas confrontaciones en el lago de su casa. Pero luego él mismo, cuando conoce a Lady Murasaki, termina viéndose como un cisne negro que despliega las alas ante una hembra. Y bueno, también está esta escena muy impactante donde va una bandada de cisnes tratando de poner tierra de por medio con la guerra. Y bueno, el macho, el alfa, el líder de la bandada, pues es herido y termina desplomándose al suelo, y su pareja va a tratar de auxiliarlo, pero obviamente ya no hay nada que se pueda hacer, y un tanque de guerra se acerca a ellos y la hembra despliega las alas tratando de proteger a su pareja, pero el tanque termina arrasándola. Y la verdad es que fue un momento de los más impactantes dentro de la obra, porque Harris puede hacer una analogía de la inocencia de sus personajes humanos a través de la inocencia de sus personajes animales, que no importa que tengan una participación muy pequeña, igual logran crear cierto impacto en el lector. Que esta escena también me pareció que tuvo demasiado poder, porque en el momento en el que los padres de Hannibal mueren, él trata de proteger sus cuerpos o trata de proteger el cadáver de su madre, que terminó prendido en llamas. Entonces él apaga este fuego en ella, pero pues obviamente no puede cargarla, no puede transportarla a un lugar seguro y se ve obligado a abandonarla para que se la coman los lobos. Entonces él tanto tenía la inocencia de este cisne hembra que trataba de proteger a su pareja a pesar de que ya había muerto, y luego termina cobrando este salvajismo de los lobos, que para ellos su existencia se basa en comer o morir. Y es un mensaje demasiado fuerte que a lo mejor llega a pasar desapercibido, sobre todo considerando en lo que Hannibal se convierte después, que es un caníbal, o sea, el depredador por excelencia de su propia especie. Y que bueno, también en este sentido Hannibal pues tenía un lado bastante sensible.
que se nos muestra con esta debilidad ante la figura materna de la que Clarice nos habla un poco en el tercer libro, porque pues sí, Hannibal tenía actitudes especiales con su madre, con su hermana, con Lady Murasaki, y después las cobra también con Clarice. Y bueno, que sí, que Hannibal nunca pudo considerarse un niño normal en toda regla porque era un niño genio. O sea, él ya desde los 3 años sabía cosas que un adulto nunca llega a saber en su vida. Entonces sus padres se desvivieron por darle todas las posibilidades, incluso contratándole a un profesor particular precisamente para que le enseñara lo que un niño de su edad pues no iba a poder aprender en una escuela. Pero pues seguía teniendo una base biológica humana. Entonces él, después de todo este trauma que vivió, su primer amor, por así decirlo, su primera emoción fuerte después de la muerte de Misha tuvo que ver con Lady Murasaki, a la que vio alrededor de su adolescencia, como les comentaba, al inicio de su adolescencia o de su pubertad. Entonces también ella fue como su despertar íntimo. Por eso desde el principio él está tan interesado en ella, porque aparte no estaba cortada por la tijera del tipo de mujeres con el que él había convivido hasta ahora. Entonces ella era una figura exótica y muy nueva dentro de su repertorio. Que luego también para él y para su tío, Lady Murasaki representa como este dejo de sensualidad y de calma que pues tiene mucho oriente, pero que no se ve demasiado en occidente, porque pues ella era una mujer que conseguía mantener su tranquilidad, pasara lo que pasara, sintiera lo que sintiera, y pues obviamente Hannibal en ese momento estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. Y una escena que me pareció demasiado llamativa y hasta interesante fue donde él empieza a tener pesadillas por primera vez en la nueva mansión a donde lo lleva su tío. Entonces Robert y Lady Murasaki van a atenderlo, pero pues Robert estaba muy enfermo y Lady Murasaki, preocupada de que pudiera tener un sobresalto que le hiciera daño a su corazón, pues se quita el cinto de su bata de seda y lo usa para taparle la boca a Hannibal. Pero entonces su bata se abre y pues obviamente ella no llevaba nada de ropa debajo, y lo que hace para tratar de calmar a Hannibal es que lo abraza. Entonces le permite sentir su piel, su cuerpo, y pues eso también es como un shock demasiado grande para él, sobre todo porque él en ese momento estaba pasando por un momento demasiado instintivo, donde estaba soñando con el día en que Misha pues murió, y él estaba tratando de defenderla con todo lo que le quedaba, que eran sus uñas y sus dientes. Y pues aquí mismo él, en medio de su pánico, mordió una almohada y la destripó, entonces muchas plumas salieron volando, y esto le recordó que esos hombres pues cuando no encontraban qué comer se comían los pájaros vivos que hallaban en los alrededores, y pues sus bocas quedaban llenas de plumas. Entonces para él era una visión aberrante, y en ese momento él se vio equiparado a ellos, pues porque él también tenía la boca llena de plumas. Y es así como empieza a recordar lo que le pasó a Misha, y que estos hombres le ofrecieron un cuenco con la sopa que prepararon con ella. O sea, como si no hubiera tenido suficientes traumas en su vida, todavía tenía que pasar por eso. Pero que también otra cosa que me parece muy interesante del manejo del autor sobre su personaje es el hecho de que Brutus lo golpeara en la cabeza y le provocara cierta amnesia, porque un golpe en la cabeza es un rasgo característico de los asesinos seriales, que muchos de ellos cuando los atrapan revelan que durante su infancia pues recibieron un golpe demasiado fuerte, y se cree que esto podría tener que ver con este giro de eventos que los convierte en esta clase específica de criminales. Que bueno, respecto a esto, en el Dragón Rojo Will hace alusión a que Hannibal tenía las 3 características principales de un asesino serial, que sería la violencia en contra de los animales, la piromanía y pues mojar la cama, pero la verdad es que no. O sea, Hannibal lo único con lo que cuenta es este hecho de que lo golpearon muy fuerte en la cabeza, porque de hecho él, como les digo, protegía mucho a los animales, y que se mencionara como un incendiario, pues la verdad es que no.
solamente este último momento en el que hizo estallar el bote de grutas, pero pues que se vuelva a tener un suceso como tal, pues no. Y sobre los animales, otra vez les digo, en este libro tiene una relación muy bonita con el caballo de su familia. Él se comparaba con un cisne, y después a lo largo de los otros libros también va relacionando a sus coprotagonistas con otros animales. Por decir, a Clarice la compara mucho con palomas, y yo creo que esto dice mucho de los dos, porque pues él se veía como un cisne y a Clarice la veía como una paloma, y pues ambos son aves, que son la especie animal más libre por naturaleza, que tal vez él, al convertirse en este depredador de otros como él, pues encontró su verdadera libertad, que a fin de cuentas es lo que consigue brindarle a Clarice al final del tercer libro, y pues también a Will Graham dentro de la serie de televisión, que los convierte en lo mismo que es él, y a partir de ahí pues ellos se encuentran consigo mismos. Que también dentro de la trama me parece muy curioso que Lady Murasaki, una japonesa, tenga tanta presencia, porque bueno, o sea, si han escuchado de los casos de canibalismo practicados por los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, es bastante impactante. Y bueno, ella era descendiente de samuráis, venía de una familia guerrera y era una mujer demasiado fuerte, incluso más fuerte que Clarice, y creo que esto queda bastante patente en el hecho de que cuando Hannibal por fin consigue vengarse, ella decide que ya no puede estar a su lado porque le toleró demasiadas cosas, e incluso trató de ofrecérsele para evitar que él se convirtiera en un monstruo y perdiera su alma, pero finalmente Hannibal decidió que su venganza era mucho más importante que su amor por ella. Entonces ella fue lo bastante fuerte para alejarse de él, porque sabía que no iba a poder estar a su lado, que es algo que no pasa ni con Clarice ni con Will. Que aquí les estoy hablando mucho más del Will de la serie de televisión, porque obviamente es la relación canónica, pero el Will del libro ya es otra cosa completamente distinta. Entonces, cuando hablo de Will me refiero al Will de Hugh Dancy. Pero bueno, que los dos terminan completamente hechizados por Hannibal y cambiados por Hannibal, cuando Lady Murasaki pues consigue poner tierra de por medio, y Hannibal nunca decide ir en contra de ella por haberlo abandonado, sino que respeta que ella haya decidido dejarlo. Que si he de hablar de sus amores, yo creo sí el más importante obviamente fue Lady Murasaki, porque él ni siquiera consideró la posibilidad de estar enamorado de Clarice hasta que ella misma se lo planteó al final de la tercera entrega de Hannibal. Y también en la serie es algo que a él le tienen que señalar otros personajes, tipo estás enamorado de Will, hasta que él mismo comienza a hacerse la idea de que sí está enamorado de él. Pero en este libro él consigue admitir que ama a Lady Murasaki, o a la idea de tener a Lady Murasaki a su lado, y creo que es uno de los amores más fuertes de Hannibal Lecter que se ha podido ver en algún lado. Y también a lo mejor puede que esté influyendo un poco su edad, porque era bastante joven como para caer en esta treta del amor, pero pues ya sabemos para cuando conoce a Clarice por fin, pues ya era muchísimo mayor que ella, entonces era él el que iba dirigiendo las cosas. Y en cuanto a su versión de la serie, pues creo que solamente le ganaba a la versión de Will Graham de Hugh Dancy, como con 10 años, entonces pues iban bastante a la par, pero yo sí creo que su amor más representativo es Lady Murasaki, y es una de las relaciones más vitales que tiene él. Dentro de la cuatrilogía, que no sé si existe la palabra, de libros. Y bueno, otra cosa importante que puedo decir acerca del libro respecto a este instinto de venganza que tenía él en contra de los que mataron a su hermana, es que él por fin consigue deshacerse de Grutas, que fue el hombre que más daño le hizo a inicios de su vida, y termina hiriéndolo en la cara múltiples veces. Y bueno, se dice que un asesino serial mata a la misma persona una y otra vez, entonces qué casualidad que Hannibal se convirtió precisamente en un asesino en serie que elegía a determinado tipo de víctimas, que podría decirse que su modus operandi eran las personas groseras o las personas vulgares, que él mismo admite que no tiene una víctima específica, pero pues sí se puede deshacer de estas personas pues por él, miren, o sea, living la vida loca.
Y yo sí creo que a lo largo de toda su vida fue este asesinato, que si bien no fue el primero, pero sí fue el más importante de todos, el que se quedó con él y lo convirtió en Hannibal el caníbal. Y bueno, eso es todo lo que tendría que decir sobre este libro, que la verdad, a pesar de las quejas de mucha gente, yo lo disfruté demasiado. Para mí fue tan emocionante como los otros tres. Me pareció que Thomas Harris le confiere una prosa demasiado elegante, demasiado profunda, demasiado humana, porque habla de unas cosas que la verdad yo no he visto en ningún otro autor. O sea, él puede hablar de la guerra, puede hablar de la muerte, puede hablar de esta crueldad humana o de la bestialidad de Hannibal Lecter, como si fuera un pan de todos los días para él. O sea, él se puede poner perfectamente en la piel de cualquiera de sus personajes, y creo que eso es tener un talento muy grande, y yo se lo atribuyo a su época como periodista, porque pues se quiera o no se termina conociendo los peores aspectos de las personas cuando se va y se les entrevista durante una crisis. Que yo la verdad en serio detesté al personaje de Grutas, lo odié, lo repudié. O sea, todavía decir su nombre me da un horror espantoso. O sea, no lo soporto. Si fuera un hombre real me gustaría escupirle en la cara o no sé, porque es que la verdad era un hombre detestable, y durante todo el libro estuve muy enojada con él y a la espera de que Hannibal en verdad consiguiera vengarse, porque el tipo se lo merecía. Y creo que a fin de cuentas esa es la meta de un libro: transportarnos a otro mundo y dejarnos sentir cosas que en nuestra realidad mundana a lo mejor nunca experimentaríamos. Así que sí, se los recomiendo completamente, sobre todo si son tan fans de Hannibal Lecter como yo. Y bueno, si les ha gustado este comentando un libro, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta luego.